abrir la computadora. Ahora sí, muy buenas noches, estudiantes. Bienvenidos a su clase número 4 de competencias comunicativas. Hay una actividad que se llama reporte de lectura académica que ya se abrió. Quiero, con el correo que les envié el día de ayer, por favor, les sugiero que revisen, lean este fin de semana, aprovechen y el lunes traigan los insumos para poderles colaborar y poderles aportar en la retroalimentación del ejercicio, ¿sí? Para que revisen los elementos, revisen, yo les mandé el enlace de normas APA para que lo tengan presente a la hora de realizar el reporte de lectura. Tengan en cuenta que esta actividad tiene un porcentaje alto, ¿sí? Entonces, las otras actividades se evaluaron con un porcentaje, llevo el 20% evaluado en la asignatura. Alguien que me confirme cuánto es el porcentaje de esta actividad, pero creo que es alto. Entonces, no se El descuiden. 30, profe. 30, un 30% no presentable, un 0, es muy difícil de pasar la asignatura, bastante. Entonces, sí les sugiero que hagan la lectura. Recuerden que el lunes hago la tutoría. Si me traen los insumos, con gusto les aporto para la realización de la misma. Listo. Voy a compartirles la presentación del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre escritura, sobre la producción escrita en el contexto académico. Entonces, quiero que vayan pensando sobre la forma como escribo, la forma como redacto y la forma como plasmo los pensamientos. Recuerde que la escritura va muy relacionada con los procesos de pensamiento, ¿sí? Y a veces uno por la escritura puede interpretar o puede deducir quién es la persona. Resulta que a través de la escritura yo puedo evaluar al escritor, puedo decir quién es la persona, que hasta en la psicología se emplea la escritura para interpretar a las personas. Bueno, entonces voy a compartir la pantalla. Voy a compartir mi pantalla. Listo. Permítame antes de cualquier cosa, voy a ampliarlo. Bueno, la idea de esta unidad de escritura y producción escrita es que los estudiantes identifiquen las propiedades textuales en textos académicos. Propiedades textuales es la adecuación, la coherencia y la cohesión. Son los 3 elementos que deben tener en cuenta a la hora de redactar un texto o de presentar un texto. Redactar textos con base en un plan de escritura. ¿Cómo yo organizo mis borradores? ¿Qué elementos tengo en cuenta a la hora de presentar mi escrito final o mi escrito cerrado? ¿Sí? Y por lo general, dedíquense y piensen en los planes de escritura. Después hablamos sobre los textos de acuerdo al género y a su estructura y la importancia del párrafo como unidad estructural dentro de un texto, ¿sí? Tal como yo consolido los párrafos, tal como redacto, tal como escribo el párrafo y lo clasifico teniendo en cuenta si es un párrafo de introducción, si es un párrafo de desarrollo, si es un párrafo de cierre. Esos son los elementos estructurantes que debo tener presente a la hora de escribir. Cuando hablo de escritura, en el contexto académico es escribir con propósito. ¿Cuál es mi propósito de la escritura? ¿Sí? Ya les había comentado y ya les había. ¿Cuál es el objetivo cuando yo escribo? Cuando uno lo tiene claro, pues es más fácil de que ese documento les salga. Ahora les hago una pregunta. ¿Qué es lo que más escriben? Cuéntenme, ¿qué es lo que más escriben? Está Andrea, está Jaime, está Julián, está María Luisa, Mónica y Juliana. ¿Qué es lo que más escriben ustedes? ¿Qué tipo de textos redactan? Honestamente. Profe, bueno, por mi trabajo redacto mucho respuestas a quejas. O sea, trabajas como en un call center, como en una unidad con PQR, algo así. Trabajo en el área de servicio al cliente de Comeva EPS. Entonces, todos los usuarios registran sus solicitudes, sus quejas, la Supersalud. Entonces, yo tengo que dar respuesta a cada solicitud y queja de los usuarios. O sea, que eres una maga. Pues mejor yo, para esa escritura que tú haces tiene que ser una escritura asertiva. Debe Con ser mucho tacto. clara y exactamente asertiva, debe ser clara. Y cuando hablo de clara debe ser directa y no puedes dar, digamos, abrir puertas para generar ruidos
o generar más comentarios o generar un problema. Listo, muy No, bien. tengo que ser muy resolutiva y con mucho tacto, pues porque depende cómo se dé la respuesta, pues el usuario lo toma bien o a mal. Listo, muy bien, muchísimas gracias. ¿Quién más? ¿Quién me quiere comentar qué es lo que más escribe actualmente? No sé, cartas de amor, podría ser. Yo también redacto, así como igual que la compañera, pero yo le doy como solución, digamos, a esas quejas, que es dar las citas y esas cosas así por correo electrónico. Bueno, cuando me dice las cosas así, o sea, digamos, tú das respuesta, das una respuesta también. Como ¿Trabajas la en? solución a esas quejas que ponen los usuarios, entonces yo trabajo es una IPS, entonces la eh, EPS, digamos, me envía ese correo electrónico solicitando la cita como para uno darle más prioridad. Tú eres la segunda escala, o sea, tú eres el segundo estamento. Sí, porque Ya digamos, pasa si por las un. quejas son por citas médicas o algo así, entonces yo debo darle como prioridad a esos correitos para que ellos puedan, las EPS puedan respuesta a la Supersalud. Listo, muy bien, muchísimas gracias. ¿Quién más? A ver, ¿qué es lo que más escriben? Bueno, mientras que, bueno, ya, por lo general en la parte laboral, cuando uno está en un contexto laboral, se enfrenta a ciertos tipos de escritos o a ciertos tipos de escritura. En este caso, como lo mencionaron las compañeras, miren el análisis de lo que ellos tienen que hacer. Entonces, vuelvo e insisto, es una escritura clara, es una escritura que ya tiene un propósito y ya establecido, ya está preestablecido el propósito como tal. Debe ser eficiente, debe ser concreta, ¿sí? Y aquí este tipo de escritura uno no puede decorarla ni puede empezar a hacer una escritura rimbombesca, rimbombante, ¿sí? Con muchas decoraciones y con muchos adjetivos, porque cuando uno emplea bastantes adjetivos en la escritura se pierde el significado como tal. Listo. Escribir con propósito. Los escritores hábiles no escriben ciegamente, sino con un propósito. Tienen un fin, una meta u objetivo. Su propósito junto con la naturaleza de lo que están escribiendo y su situación determina cómo escriben. Entonces, ahí yo quiero que ustedes piensen que la escritura también es una carta de presentación, ¿sí? Es una forma como yo me presento. Y cuando tengan, a ver, en el caso de los que están trabajando en servicio al cliente, cuando uno tiene una dificultad o tiene un choque o tiene un disgusto o tiene algún percance que salte su estado de ánimo, es importante no dar respuesta en caliente, ¿sí? Sino que hay que reposar ese correo, leer ese correo, ¿sí? Para poder dar la respuesta. Cuando uno se choca, digamos, puede llegar a chocar, pues ahí hay dificultades y puede salir palabras imprecisas, palabras que no corresponden, connotaciones que no quiso decir. Entonces es por eso que se aconseja que cuando usted responda a un correo, responda a un informe, responda a una queja, responda a una solicitud, lo haga fríamente y lo estructure y deje que le pase, digamos, como dicen ahí, el mal genio. Listo, eso nos dice este autor. Estos son autores del Instituto de Pensamiento Crítico, que para la parte de escritura hay 8 habilidades de pensamiento que debe tener un escritor o una persona a la hora de emprender un texto escrito, ¿sí? Y es importante que lo tengan presente. Pasemos con un propósito, que tenga una meta o un objetivo, ¿sí? Ya establecemos cuál es el propósito. Cuestión en disputa, un problema o un asunto. Se plantea una pregunta sobre qué voy a escribir o a qué voy a dar respuesta. Debo tener información sobre lo que voy a escribir, datos, hechos, observaciones, experiencias. Acá es donde me documento, donde leo respecto al tema, para no entrar en imprecisiones. Interpretación, inferencia. Yo cuando estoy escribiendo hago inferencias con respecto a lo que me está, a ese planteamiento, a ese problema o dar respuesta. Doy posibles conclusiones, posibles soluciones, posibles alternativas. Permítame que alguien tiene el micrófono abierto. Listo.
Conceptos. Entonces acá vuelvo y acá debo partirme de fundamentarme, sacar esas teorías, esas bases teóricas. Debo tener definiciones, leyes, principios, modelos para poder dar respuesta al ejercicio, más que todo en el ejercicio de escritura. Y todo esto son procesos mentales. Suposiciones, ¿sí? Dar alternativas de solución, la toma de decisiones en alternativas de solución. Y esas son las suposiciones que yo hago respecto al texto, y estamos hablando casi de inferencias como tal, va más asociado. Implicaciones y consecuencias. ¿Qué implicaciones y qué genera mi escritura? Y por último, establezco mi punto de vista o tomo mi punto de partida con respecto a lo que hay que leer. Los autores lo definen como tener un propósito, plantear preguntas, usar información, utilizar conceptos, conceptos claros, validados por la literatura, hacer inferencias de acuerdo a al propósito que me he establecido, hacer las suposiciones respecto a las posibles soluciones, las implicaciones a lo que yo estoy suponiendo, y por último, incorporar mi punto de vista. Todo esto es un proceso de pensamiento a la hora de escribir, que es importante que lo tengan presente en sus textos. Este autor, Luis Eduardo Peña, dice que la escritura en la universidad constituye una poderosa herramienta intelectual, ¿sí? Y va más allá de comunicar y evaluar el conocimiento aprendido. Es una herramienta, es un poder que uno tiene. Es a través de la escritura que yo enmarco mi conocimiento y transmito mi conocimiento. Es a través de la escritura que yo valido lo que yo sé. Es a través de la escritura que doy cuenta de los aprendizajes. Por eso se hace necesario tener presente ese plan de escritura antes, antes de, antes de, antes de publicar el texto final. Listo. Este otro autor, que se llama Daniel Casani, perdón, acá hice algo que no, listo, que iba a moverlo. Bueno, este se llama Situación de la comunicación, es propuesto por un autor, Daniel Casani, que uno, para tener una situación, debo tener un problema retórico, debo tener un tema, audiencia y propósito. Mire, volvemos otra vez al propósito. La audiencia es la persona a quien le escribo. Deben partir y deben tener presente que es muy diferente escribirle a su mamá, enviar un mensaje de WhatsApp a su novia, responder un correo, enviar un trabajo, ¿sí? Es la audiencia. ¿Quién me va a leer? ¿Me va a leer mi novia, mi mamá, mi profesora, mi jefe? ¿Quién me va a leer? Es lo que ustedes deben establecer. Y así como tengo una informalidad de la escritura frente a un ambiente familiar o un ambiente personal, es completamente distinto, y deben establecer la diferencia en el contexto profesional y en el contexto académico. Entonces, ahí ustedes deben establecer esa diferencia. ¿Quién me está leyendo? ¿Sí? Uno puede, perdón. Hola, profe, qué pena a la hora de llegar, es que el profesor apenas terminó la clase. No, tranquila, Laura. Listo. Bueno, entonces la audiencia. A ver, yo no sé si ya les había puesto el ejemplo. Si yo los invito a ustedes a una fiesta y digo en la tarjeta, yo creo que ya les había puesto ese ejemplo, y digo en la tarjeta, traje de gala o traje de noche. Yo no le estoy diciendo a usted que se venga en bermuda, no le estoy diciendo que venga sin medias o solo con calcetas. Yo no le estoy diciendo a usted de una vez cómo es el protocolo para asistir a la fiesta. Entonces, por ende, si yo no sé qué es un traje negro, pues consulto, me informo, porque es un traje negro. Y lo mismo, si es el contexto, si es un traje negro perdónenme, acá en Bogotá, y la recepción es a las 8 de la noche, pues es muy diferente un traje negro en Villavicencio, la recepción a las 8 de la noche. La lectura del contexto es lo que me permite a mí cambiar el estilo. Estoy en tierra caliente y pues no me voy a poner no sé, un vestido cuello tortuga y una chaqueta, si soy mujer, ¿sí? Lo mide. Entonces hay que hacer lecturas del contexto. Ahora, frente a esa situación comunicativa, yo voy
teniendo previamente, ustedes ya están alfabetizados, ustedes conocen el código, ustedes conocen de alguna manera, conocen el lenguaje y de empezar ahora sí a realizar ese texto. Entonces, lo primero que nos dice el autor es hacer planes. Ese plan de escritura, ese borrador. Después de hacer ese plan, debo organizarlo y formular los objetivos. Entonces, aquí antes del reporte de lectura académica, hay una, en la segunda, en la tercera, en la segunda parte dice, en una cuartilla de respuesta a una pregunta. A esa pregunta, sí les sugiero que se detengan. ¿Cómo voy a estructurar ese texto? ¿Qué elementos voy a tener en cuenta a la hora del texto y cómo me voy a organizar? ¿Cuántos párrafos va a tener el texto? ¿Sí? ¿Cómo voy a presentar la información? Y si realmente estoy dando respuesta a esa pregunta. Después de organizar, después de haber leído, después de haber tenido una lluvia de ideas, después de haber tenido unas posibles soluciones o alternativas de solución a esa pregunta, empiezo a redactar. Ahí sí comienzo a redactar. Entonces me dicen una cuartilla, bueno, 4 párrafos, voy a estructurar el párrafo 1 va este elemento, en el párrafo 2 y 3 va este elemento y en el párrafo 4 va el siguiente. Y por último, revisar, leer y rehacer la parte del texto como tal. Ahora, debo tener una memoria a largo plazo, debo tener un conocimiento del tema y de la audiencia, otra vez con la audiencia, y debo tener un conocimiento de los planos de escritura. ¿Cómo voy a trazar esa parte de escritura? ¿Listos? Bueno, ahora, voy a dejar de compartir un momento. Voy a dejar de compartir. Tengo, bueno, en este instante vamos a tomar, tengo 9 estudiantes. Bueno, de ustedes 9. En 3, vamos a tomarlo en 3 renglones. Cuéntenme un evento satisfactorio que hayan tenido en este último mes. Un evento, un suceso, algo que les haya, una buena noticia, que les haya afectado positivamente, que haya generado alegrías en ustedes. Un evento, vamos a tener el tiempo para escribirlo por el chat. Quiero verlo cómo lo escriben en el chat, ¿sí? Van a resaltar ese evento y van a socializar ese evento. Pues por supuesto un evento que lo puedan socializar y que lo puedan comunicar. Eso con el pretexto para mirar cómo están organizando ideas. Vamos a tener 2 minuticos para poder organizar ese evento, dar a conocer ese evento. Entonces vuelvo y les digo, un suceso, un evento, algo que les haya sucedido en el último mes, favorablemente que haya generado alegría, sentimientos favorables frente a ese evento, que puede ser una noticia. Vamos a tener 2 minuticos mientras que responden. Profe, buenas noches. Se fue más de un renglón. ¿Y por qué no suena? Perdóname, es que yo tenía el micrófono, no importa. Profe, sí estuvo bien hecho. Espérate, a ver, María Luisa. No, bueno, máximo eran 3 renglones, está bien. Yo no sé, porque es que a mí en el chat me daban los 3 renglones, yo los conté, pero cuando uno le da pues el clic, sale así, se fue a Listo, 6. listo. No, así está bien, María Luisa. Ve a ella Entiendo. también, Mónica también le pasó lo mismo. No importa, no importa.
Lo importante es que tenga, que esté completo y que tenga sentido. Listo, Juliana. Mientras tanto, van a compartir con su nombre completo, no como están logueados algunos en cómo entraron en Zoom, y con el correo electrónico para la asistencia. Y como son tan poquitos, acá alcanzo a tomarlos. Bueno, María Luisa Díaz. Listo. Bueno, me falta todavía leerlos. Me falta Laura, me falta más de uno. Jorge. Solo tengo dos, el de Juliana. El de Juliana, el de Mónica. Ah, perdón, me falta leer a Mónica. Ah, ok, Mónica. Ok, Mónica, muy bien. Listo. Muy bien, Mónica, María Luisa. Bueno, entonces María Luisa tiene un viaje. Mónica, Sí, una buena noticia de una amiga. Y Juliana, la satisfacción del día a día de su trabajo. Listo. Rosa Liliana. Ok, felicitaciones, Rosa Liliana. ay, súper. Súper bien. O sea, Rosa Liliana, ¿cuántos meses tienes de embarazo? ¿Cuántas semanas de embarazo tienes? Hola, profe. Ay, no, 9 semanas. 9 semanas, estás como el título de la película. Pero claro que sí. 9 semanas, bueno, felicitaciones. Muy bien, Gracias, profe, pero ha sido muy felicitaciones. duro. Claro, a cuidarte muchísimo, muchísimo, pero bueno, es un buen evento, un muy buen evento, listo. Laura Liliana dice, el evento emotivo es poder organizar la fiesta de mi hijo. Eso me da mucha felicidad. Bueno, Rosalía, Laura, pero ahí te faltó decir, Laura, bueno, ¿cuántos años tuve, el cumpleaños de cuántos años de tu niño? Listo. Ah, bueno, pero son 2 años. Ok, pero eso es una fiesta gratificante para uno como padre. Los primeros 7 años uno los Ah, celebra, creo que claro. todos. Bueno, hasta los 15. Bueno, Julián, este ve muy importante que fue la aprobación de la pensión. Muy bien, Julián. ¿Qué estoy viendo? Estoy viendo que utilicen la mayúscula y terminen el punto. Eso es lo que estoy viendo. Que comiencen la oración con mayúscula y que terminen la oración con el punto. Ese es el objetivo mío para saber cómo estamos escribiendo. Listo, Andrea, saber que mi bebé está bien a pesar de que mi estado de embarazo no ha sido muy fácil. Ok, Andrea, cuídate mucho, pero entonces no se te olvide comenzar con mayúscula y terminar con punto. Eso es lo que estoy revisando en este instante. ¿Mm? Siempre, o sea, uno omite una regla, todo párrafo comienza con mayúscula y termina con punto aparte. O una oración comienza con mayúscula y termina con punto. Cerciórense, cerciórense. Y un buen párrafo bien estructurado contiene 3 oraciones, una oración principal y 2 oraciones secundarias que sustentan esa oración principal. Y por lo general, acostúmbrense en que en el párrafo, un párrafo bien consolidado puede estar entre los 6 y 10 renglones. Organicen ese párrafo y cerciórense que no tenga muchas comas, no lo dilaten. Permítanme acá. No lo dilaten tanto con comas y con comas y comas, no, sino secciones en que su párrafo esté tan estructurado que tenga, digamos, 3 puntos, como una oración principal sustentada por 2 puntos. Bueno, Jorge dice, bueno, no alcanzó, pero bueno, comenzó con mayúscula y terminó con punto. Listo, me agrada muchísimo sus eventos, o sea, a uno también le da felicidad. Eh, bueno, yo también les comento que esta mañana a las 4:30 de la mañana me llegó una notificación de un correo
que me van a publicar un artículo científico en una revista indexada. Entonces, eso para mí, pues en el caso de para mí eso me dio muchísima felicidad. Entonces acá también les comparto mi evento. Listo. Entonces, ojo con eso. Mayúscula y volvemos a la parte de punto. No se les olvide, no se les... hay algo que yo, ay, grata bonita, hay algo que les voy a decir. En eso yo me centro. Cojo el texto y empiezo a mirar. Tengo una visualización y uno inmediatamente, yo tengo un detector de mayúsculas y un detector de minúsculas. Y hay algo que deben tener presente. La mayúscula no se utiliza en los títulos. La mayúscula sostenida. La mayúscula sostenida, si ven si consultan la Real Academia de la Lengua, la RAE, en los usos de la mayúscula, eso ya está casi delimitado. En las normas de etiqueta, por ejemplo, escribir en mayúsculas se dice es algo grosero, es algo llamativo, es algo contestón, escribir, por ejemplo, en mayúscula. Entonces, quiero que también consulten las normas de la Real Academia de la Lengua y en el aula hay un video que les hice sobre el empleo de las mayúsculas. ¿Listo? Entonces, quería como para que tengan presentes las normas ortográficas. Y asimismo les voy a de una vez que consulten un video también que les hice sobre el empleo de la cursiva. La cursiva no se utiliza en los textos para que se vea bonita, ¿sí? Para que sea más bonito el texto, más de, ay, la letra acostadita, inclinadita. No, la cursiva tiene unas excepciones y son como unos 6 casos que se utiliza la cursiva. Entonces, saquen la cursiva de los textos, no presenten los escritos con cursiva para que tengan presente. Bueno, eso es frente a la parte de un evento, ¿sí? Ya hicieron el evento, ya les revisé, vi que tienen oraciones, que tienen la oración organizada. Ahora, intenten pensar que si yo tengo un evento, entonces tengo el evento, uno contesto el evento, el porqué del evento, porque la alegría, presento el evento, desarrollo el evento, pero siempre acostumbremos a utilizar los conectores. Tampoco es sobrecargar el texto de conectores y conectores, porque eso no se trata, sino que los conectores, como les dije en el mapa conceptual, que a la mayoría se les olvidó poner los conectores de enlace, los nexos, en este caso gramaticales, que me permiten hilar las ideas, son esenciales en la escritura. No sobrecargarla, no sobrecargarlo, porque tampoco se trata de que sea un texto rimbombante, un texto llamado demasiado, recargado frente a los conectores, sino la pertinencia de los conectores. Y les sugiero la página de la Universidad de los Andes que se llama Leo, que se habla sobre los conectores. Jorge. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Pues ya verbalmente quiero darles, pues expresarles mis disculpas por llegar hasta ahora. Estaba apenas regresando de la calle a la clase, entonces no me había podido conectar. Pero pues cogiendo el hilo de lo que usted está comentando, quería hacer una consulta. ¿Cómo ve usted como profesional en las lenguas y especialista en el tema de las técnicas de comunicación, el lenguaje inclusivo? A mí la verdad, pues yo tengo en este momento un toque con ese tema, porque la verdad se vuelve ya muy molesto que la gente esté exigiendo que se utilicen en vez de los sinónimos, perdón, las palabras en los términos femenino-masculino, y que se cambie por una X, o que el género ya no tiene que ser binario, sino que tiene que ser de una forma diferente. Entonces, ese tema, ¿cómo lo ven los lingüistas en este momento en nuestro idioma? Porque la verdad, yo por lo menos siento mucho escozor. Bueno, Jorge, me acabas de hacer una pregunta y es una pregunta muy fuerte en el sentido de mi respuesta. Yo soy licenciada en lingüística y te cito los autores, la Real Academia de la Lengua y las Reales Academias de la Lengua en
en Latinoamérica están en contra del lenguaje inclusivo, el de todas y todos, ¿sí? El de todes, ahora hay una palabra que se utiliza todes, o hay un asterisco, el arroba para poner todas, todas o todos por cambiarlo. Y la gente piensa que porque hay palabras en femenino, que se escriben en femenino o se escriben en masculino, hacen relación al género sexual, al género, digamos, de distinción sexual, ¿sí? No. Cuando uno dice los alumnos es un colectivo, los estudiantes, es un colectivo que recoge a los dos géneros y no hay necesidad de hacer la exclusión como tú lo dices. Eso o en los medios de comunicación y ciertas tendencias de medios de comunicación también es muy alucinante, poner el baño, hacer una distinción, digamos, entre los diferentes tipos de géneros a nivel sexual como tal. Pero la literatura, los estudios, las academias de la lengua están en contra del género, de la parte de las palabras inclusivas, porque de tanta inclusión se genera la exclusión, ¿sí? Entonces, ahora hablamos de susceptibilidad de emociones, hablamos de elementos fuertes, pero eso son tendencias. Digamos, por lo tradicional, yo voy por la Real Academia de la Lengua. Mis compañeros de trabajo, perdón, saben que yo utilizo un lenguaje neutro. O sea, cuando yo digo los estudiantes, no me estoy refiriendo solo a los hombres, sino también es un sustantivo colectivo que es un sustantivo neutro, o sea, hay palabras neutras que recogen absolutamente todo. Es diferente uno en la parte de la escritura hacer esas relaciones. Imagínese uno haciendo una carta y diciendo todos y todas, o los estudiantes y las estudiantes, por favor tener en cuenta. Entonces en la escritura quedaría demasiado redundante y demasiado recargado. Solo pensémoslo desde la parte de la escritura. Si para todo lo que yo escriba tengo que hacer la exclusión y el factor diferencial, tanto femenino como masculino, pues realmente sería muy complicado y la escritura perdería su peso y lo que sería, más que todo en el contexto, digamos, profesional o académico, que no perdería su sentido como tal, ¿sí? Y ya en la oralidad, ya en la parte de los discursos, también es muy respetable, ¿sí? Hay personas que en su discurso hacen la distinción con el fin de incluir los elementos. Entonces yo soy muy respetuosa en ese sentido, pero yo le hablo desde la perspectiva, desde la lingüística y de la posición que tienen las reales academias de la lengua. A ver, dice acá, nos dice Jorge, nosotros debemos tener celo por la ortografía, es el único legado histórico de nuestra lengua. Hoy estamos atropellando nuestro idioma por este tipo de aclaraciones innecesarias y perdemos de vista el escribir bien. Estamos hablando desde la parte de la escritura. Igual la oralidad tiene demasiadas tendencias y demasiadas cargas. Aspectos sociales, culturales, ideológicos tiene mucho la oralidad, pero en la escritura sí se recomienda hacer uno sintético. No sé si Jorge te respondí a lo que me estabas haciendo la Sí, pregunta. profe, sí. Eso era lo que quería tener claro porque como le decía, pues es muy incómodo que uno donde vaya tenga que estar como cuidándose si va a incomodar o no va a incomodar con el incluir o excluir, ¿ya? Pero, o sea, yo me apego a lo que las reales academias de la lengua dicen. Pero Jorge, yo también te Bien. diría desde la posición, yo también te diría hacer una lectura de contexto, ¿sí? Entonces, si tú estás en ciertas organizaciones o en ciertos eventos o con ciertas personas dentro del grupo, por lo general uno tiene como capacidad de adecuarse al contexto y hacer la lectura del contexto. Entonces, Ah, sí, sí. para uno no hacer imprecisiones o para uno no herir sus actividades, inmediatamente uno hace lectura del contexto, con quién está, quién es mi auditorio, en dónde estoy y cómo me voy a dirigir a ellos, ¿sí? Esos son los Correcto. elementos, pero en la escritura sí, entre más concisa, entre más clara, es mucho más eficaz. Eso quería como comentarles. No sé si tengan Correcto. alguna otra duda o inquietud con respecto a o algún aporte con lo que está hablando Jorge. Bueno.
Es un tema complicado, no es tan fácil. No es tan fácil porque hoy en día, recuerden que hoy se demanda por discriminación, hoy se demanda por exclusión. Bueno, hay muchas formas de demandas y también hay personas que son inapropiadas Ah, en su discurso. y de Y hecho perdón, le interrumpo, de hecho en estos ambientes, en este momento es mucho más difícil el lograr tener una conversación que no sea, digamos, amenazante en el sentido de que no se utilicen ese tipo de expresiones, ¿ya? Pues sí, no Por sé si ejemplo, usted... mire el caso que se volvió viral, profe, de la muchacha que no se sabe, ya no sabe todavía qué es, si es hombre o es mujer, cierto, no está definida, y que no le dijeron compañere estaban en un evento de La clase, virtualidad, ujú. en una Entonces, clase. no Y sabía, compañero, no la conocía. Ok, ese debe ser. ok. Entonces, ¿Ah? la expresión que debía utilizar un compañero, perdón que te interrumpa allí, no debía ser compañera o compañero, sino que como ella dijo, yo no soy una persona binaria, o sea, no soy hombre, no soy mujer, mi, la forma como te debes expresar de mí es compañere. Y se puso a llorar, o se lloró, no sé cómo fue Ay, el no, rollo. no, Y eso fue esa me, viral, es viral, busqué la noticia. voy a buscarla. Pero esos son Sí, casos importantes para analizarlos porque, digamos, si tú, yo lo hago desde la forma, desde la lingüística, o sea, tu compañero no lo encuentres en la Real Academia, es un neologismo, ajá. es una palabra, o sea, con los neologismos son esas nuevas palabras que se insertan en el lenguaje, que ya son provenientes de la adaptación de una palabra en otro idioma o proveniente de las tecnologías. Pero digamos que ese tipo de palabras, uno por la parte de escritura no la puede emplear, o sea, porque está rompiendo digamos, la norma ortográfica como tal. Yo no puedo inventarme palabras y ponerlas por escrito porque yo quiero, o sea, todo el mundo, imagínense, todo el mundo inventándose palabras, o sea, no hablemos de esa palabra, sino cualquier cosa. Hace poquito, para la próxima clase, voy a hablar, les traigo las 10 palabras, últimas 10 palabras que incluyeron en la Real Academia de la Lengua, que son palabras que ya son, digamos, que de tanto de su uso, tanto de su cotidianidad y tanto su cercanía con el público son aceptadas, pero debe pasar un tiempo. O sea, yo me invento una palabra ahora, no sé, cualquier palabra que yo organice y, ya no, y a partir de ella pues se tiene que usar. No, eso tiene que haber todo un proceso. Y es algo, son temas delicados, o sea, uno cuando habla sobre inclusión, o sea, la inclusión es la equiparación de oportunidades y reconocer al otro con sus diferencias o con sus aciertos, no desde una forma negativa, sino también desde una forma positiva. Y es algo, yo he visto demandas he escuchado noticias, muchas demandas, y más que todo en grabaciones en plataformas, por inapropiaciones, por un lenguaje inapropiado por parte del profesor, por lenguaje inapropiado por parte del estudiante. Entonces esto se forma, o sea, en otras palabras, uno está siendo vigilado y evaluado a toda hora, completamente. Así Bu- es. Bueno, pero lo único que yo les digo es la lectura del contexto. Para uno ser apropiado y para ser pertinente hay que hacer lectura del contexto. Si yo estoy con una determinada comunidad o yo estoy con un determinado partido político o estoy con un determinado grupo religioso o religión, pues debo hacer una lectura, quiénes son ellos, cuál es su alcance y cómo me debo dirigir. Lo mismo, esos son como normas de comportamiento también, es el lenguaje. Yo siempre digo, para uno llevar a cabalidad y sin llegar a imprecisiones, es hacer un estudio del contexto. ¿Quién es mi auditorio? Si yo me invitan a dar una charla y todos los de la charla son los señores de servicios generales de una empresa, y me voy con un lenguaje científico, me voy con un lenguaje técnico y me voy con un lenguaje rebuscado, pues no voy a lograr el objetivo de la charla, que es aprendan sobre el tema que voy a impartir. Por lo general, yo tampoco tengo que por debajear ni subir, ni estar ni por debajo ni por encima del lenguaje.
Lo que siempre se sugiere es uno utilizar un lenguaje neutro, un lenguaje de acuerdo al contexto y un lenguaje, tampoco si yo estoy con un grupo de adolescentes y yo salga con las expresiones de adolescentes para quedar en el ritmo tampoco. Entonces siempre es la lectura del contexto. Y para terminar voy a hablarles de esto que me gustó que lo estaba leyendo esta mañana sobre la escritura sustantiva. Esa sustancia. ¿Qué es una escritura sustantiva? Que tenga cuerpo, que diga algo. A veces uno lee y no dice nada. Entonces nos dicen estos autores que para aprender a cómo escribir algo vale la pena leer. Debemos mantener dos preguntas en mente. ¿Tengo un tema, una idea sobre la que vale la pena escribir? O sea, siempre pendiente sobre qué voy a escribir y si estoy fundamentada y si tengo elementos sobre esa escritura. Y tengo algo significativo que decir acerca de ello. Tengo un aporte, puedo aportar, ¿sí? De alguna manera, así sea una oración o sea una frase que yo pueda aportar y que pueda complementar, porque es que nosotros escribimos reencauchado. Nosotros siempre escribimos es repitiendo palabras de los otros o parafraseando a los otros, pero cuando a uno le dicen producción, que sea de su propio conocimiento, de su propia reelaboración, mire, eso es imposible, pero al menos uno decir algo, aporté en ese texto de alguna manera algo. Eso es lo que nos dicen acá esos autores. Acá voy a mirar el ejercicio de la preescritura, como les había indicado, las razones para escribir, quién es la audiencia. Mire cómo repito la audiencia. Encontrar un tópico y lluvia de ideas. Todos los autores van a decir la audiencia. ¿Quién es la audiencia? ¿Quién es mi lector? ¿A quién le estoy escribiendo? ¿Quién me va a leer? ¿Sí? Y por lo general hagan el ejercicio de la lluvia de ideas. Eso es la parte, digamos. Después búsqueda de información. Entonces, después de esa búsqueda de información, debo empaparme del tema y debo empezar a realizar los borradores. Después de esos borradores, reviso, leo, releo y corrijo. Después hacer de esas correcciones frente a la ortografía, en los mismos correctores de los procesadores ya de Word ya nos están diciendo qué palabras tenemos. Voy, edito y por último publico, que es publicar, entrego mi trabajo final. Son como los elementos que debe tener uno en cuenta a la hora de escribir. Preguntas, dudas o inquietudes. Me dejaron con el caso. me dejaron con el caso. Ay, acá me lo mandó María Luisa. Sí, profe. Gracias, no, acá lo voy a abrir, lo voy a tener pendiente. Ya lo abrí en mi computador. Pues porque me llama desde la perspectiva, desde la lingüística, desde el lenguaje como tal. Bueno, entonces, frente al reporte de lectura académico, es la actividad que tienen. Vuelven los que llegaron un poquito tarde, es un porcentaje del 30%. Por favor, no dejen de presentarlo. Tengan en cuenta la ortografía básica, la estructuración de las oraciones, de los párrafos, del empleo de la mayúscula, del empleo de la cursiva, del empleo del punto, ¿sí? Que su texto diga algo, le hacen que aporte algo y que recoja el conocimiento de lo que ustedes están leyendo. Entonces, recuerden que ustedes el texto que les propuse está en el marco de las organizaciones, tiene que ver muchísimo con su carrera. Y la próxima semana, el lunes, recojo su texto. Los que tengan el texto, les hago la retroalimentación para que puedan subir el texto con las correcciones del caso. Entonces, no siendo más, no siendo menos, muchísimas gracias, que tengan una feliz noche. Profe, disculpe. Señora Mónica. Buenas noches, qué pena. Lo que pasa es que entré a la clase cuando usted ya iba a empezar a grabar. No escuché muy bien, no entendí muy bien si usted nos había enviado un correo a nosotros con un material, un archivo, algo así, acerca para el trabajo El correo del está, no, y para que tuvieran presente las